Tu radio. Ingresa al mundo de la selva. Misiones Amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones Amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones Amazónicas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Un gusto nuevamente poder acompañarlos en este espacio denominado Misiones Amazónicas, siempre una producción del Centro Cultural José Pío Asa. Los saluda Juana Edith Martínez, cerrando la semana con ustedes. Vamos a tener el día de hoy algunos temas importantes a tratar, pero vamos a escuchar primero un spot que tiene mucho que decir sobre nuestra Amazonía. Cuando nosotros, dañamos la naturaleza y no respetamos, cuando una acción humana daña el bosque, la naturaleza, el Dios responde y manda un desastre natural, un diluvio, muchas cosas naturales, porque es la reacción de Dios enfrentando la acción de la humanidad. Para los pueblos indígenas, el desarrollo no está pensado en dominar la geografía ni en tratar de controlar la naturaleza para sentirse el rey de la creación. Para los indígenas, el desarrollo es el buen vivir, y el buen vivir es vivir en armonía entre las personas y con la naturaleza, es vivir en comunidad, en hermandad. Aprendamos de los pueblos indígenas amazónicos su amor y respeto a la Madre Tierra. Ella no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Así es, nosotros pertenecemos a la naturaleza, es decir, también somos parte necesaria, los unos y los otros nos necesitamos. Ese es el sentido muchas veces que nosotros perdemos de vista, pero que nuestras comunidades, nuestros pueblos amazónicos, nuestros hermanos y hermanas reconocen y saben valorar, saben respetar. Bien, estamos aquí a través de Radio Santa Rosa, su programa Misiones Amazónicas, y el día de hoy tenemos dos temas importantes. El primero tiene que ver con lo que viene pasando con nuestras lenguas originarias. Y un segundo tema también que abordaremos tiene que ver con la agenda pendiente de justicia y compromisos por parte del gobierno en materia de derechos humanos. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer tema que tiene que ver con nuestras lenguas originarias, de la enorme riqueza, de la diversidad de nuestras lenguas nativas por las que debemos estar orgullosos y que actualmente se están perdiendo. Según algunos datos, hoy tenemos 47 lenguas indígenas o originarias habladas por unos 4 millones de habitantes. Estos son datos que hemos tomado del Ministerio de Cultura. Y la mayor diversidad de estas lenguas están ¿en dónde? En nuestra Amazonía. De las 47 lenguas tenemos 43 lenguas originarias que corresponden a nuestra Amazonía. Y hay un dato también que no debemos dejar pasar por alto y que debemos lamentar, sí, porque para que no vuelva a ocurrir, es que en nuestro país se han perdido al menos 37 lenguas en los últimos siglos y ahora todavía están en peligro de desaparecer unas 21 lenguas más de nuestros pueblos hermanos. Así que mucha atención a esta información que es relevante, es importante a tomar en cuenta, sobre todo hoy que necesitamos exigir a nuestras autoridades pues que protejan lo nuestro. Por ello, el día de hoy vamos a dedicar entonces una gran parte del programa a reflexionar sobre todo esto. Vamos a detenernos y a darnos un tiempito para entender que nuestro Perú es más que una población comunicándose solo en castellano, que poseemos una diversidad valiosa de lenguas que también compartimos con nuestra América Latina, sí, y que hoy más que nunca debemos aprender a reconocerla y a defenderla como tesoros propios de nuestra cultura, de nuestra identidad. Cantos, aprendizajes que no debemos perder, como se describe. Vamos a escuchar ahora un informe producido por algunos compañeros de A Viva Voz. Un canto en náhuatl, un canto en aymara,
un canto en mapudungún y un icaro shipibo, todas en lenguas originarias de América Latina. Nuestra región está marcada por una diversidad de lenguas originarias, principal herencia cultural de los pueblos indígenas. Con alrededor de 600 lenguas originarias, según la ONU, América Latina es una de las regiones del mundo con la mayor diversidad de lenguas originarias vivas. Esta diversidad es cada vez menor, a causa de que muchas de las lenguas originarias están perdiendo espacios y hablantes, lo que genera que éstas se encuentren en peligro de desaparecer. La ONU advierte que más de 248 lenguas originarias corren el riesgo de extinguirse en América Latina. El Atlas de la UNESCO sobre las lenguas en peligro señalan que 190 lenguas originarias de Brasil se encuentran en peligro de desaparecer. Otras 68 en Colombia, 62 en el Perú, 39 en Bolivia, 34 en Venezuela, 23 en Guatemala, 18 en Argentina, 14 en Ecuador y 7 lenguas nativas en Chile. La lengua es el alma de una cultura. Al morir una lengua, muere con ella toda una herencia cultural, como son los saberes y conocimientos desarrollados, acumulados y transmitidos a través de miles de años. Además, desaparece una forma completa de pensar, de visionar el mundo, así como de costumbres e historias. A lo largo de la historia, las lenguas han experimentado cambios. Se alimentan de otras como producto de la relación con otras culturas. Estas mueren, por así decirlo, pero para dar surgimiento a otra nueva. Esta es una manera natural de morir de las lenguas, que se da por cambios paulatinos sin amenazar la diversidad lingüística. Al contrario, propicia el nacimiento de otras nuevas lenguas. Sin embargo, existen otros casos por las que una lengua muere, como el desplazamiento de los pueblos indígenas de sus ambientes naturales, lo que hace muy difícil preservar su lengua materna. Cuando los indígenas se desplazan de un lugar a otro, se les hace muy difícil preservar su lengua materna, ya que en otros espacios su lengua se convierte en una barrera y ya no tienen la posibilidad de practicarla. Otra de las causas por las que desaparece una lengua es la discriminación de las que son víctimas sus hablantes. Incluso, muchos son marginados y excluidos por hablar en su lengua materna. Bien, lo hemos escuchado. Nuestras lenguas originarias que tenemos en el Perú, pero también en nuestra América Latina. ¿Y por qué desaparecen estas lenguas originarias? Como lo hemos escuchado también, por varios motivos, y algunos de ellos tienen que ver con los desplazamientos a los que son obligados para sobrevivir nuestros hermanos. Son obligados a salir de sus ambientes naturales, llegan entonces a lugares donde ya no pueden comunicarse de la misma manera, porque hay otro tipo de personas que no hablan también esa lengua, y entonces al no practicarla, finalmente se va quedando en el olvido. Y esto además sumado a la discriminación que los golpea en su identidad, siendo así entonces vulnerados todos sus derechos. Y vamos a escuchar otra parte también de este informe especial, donde también es de a viva voz, donde se relata lo que viene pasando, por ejemplo, con la lengua Cucama Cucamiria, que es una lengua de Loreto y que está desapareciendo. El Perú es uno de los países de América del Sur con una gran diversidad de lenguas originarias, y muchas de estas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Este es el caso de la lengua Cucama Cucamiria, lengua originaria de la selva del Perú, específicamente de la región de Loreto. Uno de sus pobladores, Miguel Aquituari, nos dice: cuando ya no hay nada de esos viejos antiguos que hablaban, porque aquí hablaban mayormente cocano, muy poco hablaban castellano, pero ya cuando ya el pueblo sigue extendiéndose, ya pues ya los viejitos ya iban muriendo, desapareciendo, y la lengua también iba cayendo y hasta se cayó.
Para explicarnos por qué esta lengua está desapareciendo, conversamos con Leonardo Tello Imaina, originario de la comunidad Cucama y director de Radio Ucamara, quien desde hace mucho tiempo trabaja por la revitalización de la lengua Cucama-Cucamiria. La prohibición de la lengua fue uno de los objetivos muy claros, ¿no?, de la civilización a través de la educación se impuso. Entonces, con el tema del desarrollo, el progreso, todas esas historias, más la civilización se metió tanto, no solamente los niños de esa época, sino también sus padres, ¿no? La idea de que esas cosas como las prácticas culturales, la lengua, la vida misma de la gente tenía que cambiar, tenían que incorporarse a una vida más moderna, más distinta. En conclusión, nada de eso ocurrió. Me refiero a lo moderno, a lo progreso, todo eso, nada de eso ocurrió hasta la fecha, pero además el saldo siempre ha sido en contra, ¿no? Se perdió, con la lengua Cucama ya no se hablaba desde entonces, y entonces las siguientes generaciones ya no la escucharon más. Entonces, por eso la última generación que habla Cucama está entre los 65 para arriba, más o menos. Este mirar de la Amazonía como una fuente de recursos ha hecho que no se respete a las comunidades asentadas en estos territorios, impidiendo que se valore su riqueza cultural, su lengua y sobre todo su sabiduría ancestral. Esta invisibilidad de los pueblos originarios, la imposición del castellano y el ideal del desarrollo han generado también que las nuevas generaciones den la espalda a sus propias costumbres y al uso de su lengua materna. Como acabamos de escuchar entonces, en ese sentido, Leonardo Tello, quien también es un poblador Cucama, con su comunidad, él viene tratando de revitalizar el sentido y la importancia de mantener viva su lengua originaria. Por ahí, él nos cuenta con toda sinceridad, pues, que muchas veces ante la imposición del castellano o ante lo que ven que llega de afuera, los mismos pobladores muchas veces llegan hasta a despreciar un poco, ¿no?, de manera equivocada la forma en que hablan, ¿no?, porque se sienten como amenazados, se sienten raros, discriminados. Entonces eso también tiene que ver con que se haya perdido muchas veces por los mismos pobladores querer mantener viva su forma oral de hablar, ¿no? Entonces, por eso hay un sentido de un trabajo, de todo un proceso que hay que realizar, ¿no? Primero, haciendo que nuevamente la gente, la misma población, entienda de la riqueza, ¿no?, con la que han sido ellos bendecidos, esas lenguas que deben mantenerse vivas. Y ese proceso ellos lo están haciendo allá en Nauta. Radio Ucamara se ubica en Nauta y ahí hay una población también de los Cucamas. Y ellos están haciendo diversas cosas, diversas actividades, diversas acciones también para mostrarle al mundo que su lengua tiene valor, que su cultura tiene valor, ¿no? Hay que sentirse orgullosos por esa lengua, nos dice también Leonardo Tello, y hay que aprender a respetarla y reconocerla. Vamos a escucharlo. La lengua Cucama, lo primero que se presenta como un muro es el tema racial, ¿no? Cualquier intento de obligar o de insistir demasiado en que la lengua Cucama es importante y hay que recuperarla sin darle la herramienta suficiente a la gente para que pueda salir de este estigma de ser indio, que cuando yo públicamente diga soy Cucama, no me apunte todo el mundo en mi cara para luego insultarme como indio, ¿no? Lo que empezamos a pensar es cómo darle las herramientas necesarias a la gente para que en este mismo proceso vaya asimilando la importancia que tiene la lengua y todo lo que significa el entorno cultural de las personas, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar. Vamos a publicar libros, vamos a hacer videoclips que sean de lo más lindo, de lo más maravilloso, que la gente no necesita una explicación más al respecto, sino vea eso y se refleje allí como Cucama. Y si vamos a hacer películas, vamos a hacer cine, vamos a capacitarnos para empezar a hacerlo, y cuando lo hagamos, vamos a hacer cosas muy lindas, que la gente diga, esto es de los Cucamas, y entonces empiece a sentir orgullo por eso, y después, lo que va a ocurrir es que la gente muy sola va defendiendo lo suyo, ¿no? Y sintiendo además un apego, un orgullo
a una acción así, que yo defiendo algo que me identifica, que eso le haga centrar en mi vida. Ya no agacho más la cabeza porque no me avergüenzo de mi cama, pero hay que trabajar duro allí. Nosotros todavía estamos en un proceso inicial a pesar de los años. Seguimos acá en Misiones Amazónicas y acabamos de escuchar entonces a Leonardo Tello, indicando, bueno, como lo escuchamos, no es una tarea fácil y lo que debemos de comprender es que todos debemos sumarnos en esta hermosa tarea de cultivar lo nuestro, un hermoso trabajo que hoy están desarrollando ellos con el pueblo Cucama, allá en la ciudad de Nauta, que se ubica en Loreto, por la defensa de su riqueza cultural y donde debemos sumarnos nosotros como ciudadanos, pero donde también hay una responsabilidad principal que debe ser asumida por el gobierno, quien debe además garantizar con políticas públicas la defensa de nuestro legado cultural y los derechos de nuestros pueblos hermanos. Esa es una primera parte que hemos compartido con ustedes. Ahora nos vamos a una pequeña pausa publicitaria, comercial, algunos mensajes también interesantes y regresamos aquí por las ondas de Radio Santa Rosa. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 16. Un misionero que dejó huella, un misionero que evangelizó en la selva del Perú. Padre José Álvarez, misionero dominico que fue llamado a Pactone por la etnia de los Amaracaeris y que significa papá anciano, papá bueno. Por su santidad y dedicación a los pueblos amazónicos se invita a la misa que se realiza para orar por su pronta beatificación. Todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde en la Basílica del Santuario de Santa Rosa, en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el Centro Histórico de Lima. Ven y acompáñanos con tu familia y amistades para pedir por el siervo de Dios, el Padre José Álvarez Apactone, papá anciano, papá bueno. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Retornamos luego de la pausa aquí a través de Radio Santa Rosa, su programa Misiones Amazónicas, una producción del Centro Cultural José Pío Asa. Juana Martínez los acompaña. Y seguimos con el tema sobre nuestras lenguas originarias, pero ahora pasamos también a analizar, luego de tomar nota en este primer bloque, de que somos un país diverso, privilegiado, al contar con ese numerosas formas de hablar de lenguas indígenas originarias. Tenemos también que detenernos a pensar y en ampliar algo más nuestra reflexión y nuestro análisis, sobre todo porque estamos en plena coyuntura electoral, ¿no? En ese sentido, será bueno, por ejemplo, preguntarnos, ¿qué dicen, qué dicen los planes de gobierno sobre las comunidades indígenas y campesinas? ¿Cuánto están considerando este tema dentro de sus planes? ¿Consideran
el valor de sus saberes, de estas lenguas originarias para un desarrollo, por ejemplo, dentro de las políticas de Estado que vayan ellos a determinar. Todas estas cosas son importantes plantearles a los candidatos si es que no las han incluido. Si alguno la ha incluido, en buena hora, ¿no? Pero si estuvieran ausentes sería una grave falta, porque este país tiene su riqueza, su legado en estas lenguas originarias, y todos tienen derecho, por supuesto, a ser ciudadanos en el Perú. Bien, para ello entonces, para seguir con este análisis ya en plena coyuntura más bien electoral, compartiremos algunos datos de una reflexión que han hecho nuestros colegas y amigos del CEPES Rural, y que también tiene ligado un trabajo con la revista agraria. ¿No? Según ellos, dan algunos datos acá, según el Senagro, citan que en las comunidades nativas, por ejemplo, el 80% de las 1.113 personas que han sido censadas declaran que sus lenguas nativas son las más utilizadas. Un 80% entonces hace uso de sus lenguas, ¿no? Por lo cual la lengua entonces, para lo que es la aproximación cultural, es un aspecto fundamental que tiene que ser considerado por las políticas de apoyo a las comunidades campesinas y nativas. Poco se ha escuchado o leído, por ejemplo, sobre los planteamientos de los partidos políticos respecto al tema agrario. El espacio rural suele tener para los políticos escasa visibilidad. Quizás esto se deba a que, en su percepción, los electores rurales tienen poca importancia frente a los electores urbanos, por lo que no merecen demasiada atención, lo que constituye entonces un gran error, pues la población rural es cuantitativamente mucho mayor que la indicada por los censos de población. Esto según el último censo demográfico del año 2007, cerca de la cuarta parte de la población es rural. Son datos que estamos ofreciendo aquí, como les hemos dicho, de CEPES Rural, en este análisis también al cual hay que nosotros estar presentes en esta coyuntura, ¿no? Y sobre las referencias en los planes de gobierno a las comunidades campesinas, se relacionan básicamente con 3 temas, indican. Lo relacionan con la propiedad, con la diversidad cultural y con los recursos naturales. Varios partidos, por ejemplo, prometen que van a terminar el proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas, pero no explican cómo lo van a hacer. Y Pedro Castillo, que es un especialista en temas agrarios, indica que la mayor parte de comunidades no ha completado todavía ese proceso. Se puede también argumentar, indican, que para que haya desarrollo rural es preciso que los derechos de las comunidades sobre sus tierras sean formalmente reconocidos. Es un argumento sí razonable, pero sin embargo no han logrado la mágica transformación de esos títulos en capital. En ese sentido, una jurista belga que también da su opinión en este análisis del CEPES explica que no debe confundirse la necesidad de asegurar los derechos de tenencia, por un lado, con la creación de mercados de derechos sobre la tierra. Por otro lado, este último proceso señala, cuando se considera una perspectiva dinámica, puede ser desventajoso para las familias rurales pobres. Para estas familias, que dependen de la agricultura para vivir, debe entenderse la verdadera seguridad de tenencia, en última instancia, como el derecho a vivir decentemente de las actividades agrícolas que les proveen de alimentos. Así es decir, no basta solamente con que se les dé el título. ¿Qué hacen ellos después si no hay algún proceso de ayuda también para que con sus tierras ellos puedan también tener beneficios, ¿no? No solamente se trata de eso, se trata de apoyarlos en todo ese camino, en todo ese proceso. Casi todos los planes de gobierno entonces ofrecen avanzar o culminar la titulación de los predios rurales, incluyendo los de las comunidades campesinas y nativas. Pero, ¿en qué medida ese ofrecimiento de los partidos políticos buscan asegurar a las familias comuneras el derecho a vivir decentemente de las actividades agrícolas? Para ello se requeriría una pluralidad de formas de apoyo, desde infraestructura vial y también de telecomunicaciones, hasta el mejoramiento sustancial, por ejemplo, de los servicios educativos y de salud indispensables, importantes para el desarrollo de nuestros ciudadanos. Por el contrario, la titulación más bien puede exponerlas más a un mercado de tierras que jueguen a favor de los grandes inversionistas. Bueno, y ¿qué dicen también
A ver, ¿qué dicen sobre la asistencia técnica? Un último punto que también citan en este informe. Dicen las particularidades culturales también tienen que ser consideradas en el tipo de asistencia técnica que se pretenda promover. Si bien hay consenso en la necesidad de esa asistencia para elevar la producción y la productividad agrícola, la pregunta también es, ¿qué tipo de asistencia técnica es la más adecuada para las familias comuneras en donde el papel de la mujer tiene especial significación? En las comunidades campesinas existen desde siempre, como una particularidad sociocultural, formas de ayuda mutua que pueden ser utilizadas para potenciar más sus capacidades productivas. No deja, por ejemplo, de ser sorprendente que éstas hayan persistido en el tiempo, a pesar de la penetración del mercado en el medio rural y del insistente sonsonete, por ejemplo, que dicen, no, tú eres un emprendedor. Que bien, es bueno, pero no solamente con eso basta, ¿no? Que fomenta exclusivamente los esfuerzos individualistas. En efecto, dice los datos del Senagro revelan que el 84% de las comunidades campesinas censadas practican, por ejemplo, aún el AINI, ¿no? La reciprocidad entre familias, el intercambio. Y el 50% la minca, que son los trabajos comunitarios. Se juntan las familias para hacer alguna labor, por ejemplo. ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué dicen al respecto los planes de gobierno, ¿no? Cómo tomar todas estas cosas en cuenta, ¿no? Cómo incorporar además todo lo que ellos necesitan con su forma de vida. Eso es lo importante. Eso es lo que tratamos nosotros también citando un poco algunos datos de este informe que ha preparado CEPES Rural, ¿no? En el marco de esta coyuntura electoral. Hay cosas que a las cuales no podemos cerrar los ojos. Y los candidatos son los primeros que tienen que estar de la mano, cerca, ¿no? En contacto con los ciudadanos de todos nuestros departamentos, ¿no? Tanto en la parte norte, sur, sierra, oriente, ¿no? Y esa es la labor, y de aquí también desde Misiones Amazónicas nosotros levantamos la voz, compartimos este sentir para solicitarles y pedirles, ¿no? Señores que aspiran a este sillón presidencial, ¿qué propuestas tienen, no? ¿Qué propuestas para incluir, no? Para no discriminar, ¿no? Así que por ahí les lanzamos también la pelota. Para saber en todo caso si es que por ahí tienen cosas de repente muy superficiales, queremos cosas concretas, ¿no? Que se puedan con acciones, ¿no? Implementar en su futuro gobierno. Bien, de esta manera cerramos entonces este primer tema sobre las lenguas originarias y ligado a la coyuntura electoral, indicando pues que es prioritario que también los candidatos incluyan algunas medidas dentro de sus planes de gobierno. Hacemos otra pausa y regresamos ya con otro tema aquí en Misiones Amazónicas. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 16. Un misionero que dejó huella, un misionero que evangelizó en la selva del Perú. Padre José Álvarez, misionero dominico que fue llamado a Pactone por la etnia de los Amaracaeris, y que significa papá anciano, papá bueno. Por su santidad y dedicación a los pueblos amazónicos se invita a la misa que se realiza para orar por su pronta beatificación. Todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde en la Basílica del Santuario de Santa Rosa, en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el Centro Histórico de Lima. Ven y acompáñanos con tu familia y amistades para pedir por el siervo de Dios, el Padre José Álvarez Apactone, papá anciano, papá bueno. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano.
Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Ya estamos de vuelta en Misiones Amazónicas, aquí a través de Radio Santa Rosa. Y ahora pasamos al otro tema que también es sumamente importante para tener una vida digna en nuestro país y que tiene que ver con el ámbito de los derechos humanos, ¿no? En particular nos vamos a enfocar con los derechos aún pendientes de reconciliación y justicia para tantas víctimas de la violencia política que golpeó pues a nuestro país y que en el marco también de esta coyuntura electoral alzan su voz, primero para recordar, para generar conciencia ciudadana, muchas veces frente a las nuevas generaciones que no han vivido aquellos años de terror, pero que son parte de una historia que no se debe volver a repetir y por lo cual también hay que tomar conciencia, y para tomar conciencia hay que escucharlo, hay que saberlo, y por otra parte también para exigir al futuro gobierno y sus autoridades la atención a lo que es el cumplimiento por los derechos que les corresponden y que todavía están pendientes. Para ello, entonces, aquí en Misiones Amazónicas tuvimos la oportunidad durante esta semana de asistir a un foro electoral que puso este tema, ¿no?, en debate. El foro electoral fue denominado Hacia una agenda por los derechos humanos. Fue organizado por la Coordinadora de Derechos Humanos, también con otras organizaciones, y aquí se invitó a los representantes de las diversas agrupaciones políticas para que puedan exponer y compartir los planes de gobierno y las acciones que tienen al respecto, ¿no? Se contó con 2 paneles donde se pudo escuchar las propuestas de cada agrupación y acá vamos a compartir de manera resumida algunos de esos planteamientos. Pero, en primer lugar, vamos a empezar escuchando la voz más bien de las víctimas, la voz de los familiares también de las víctimas, ya que primero es necesario escuchar, que ellos nos cuenten lo que vivieron. Adelante, por favor. En el momento de mi desplazamiento, lo único que hice agarrar fue mi casaca y una mochilita deportiva que tenía. Solo con eso es la que he tenido que desplazarme, dejando a mis familias, porque así lo tomamos la decisión, una previa coordinación. Este espacio está primero en las cosas que usó mi padre en su trabajo, porque él trabajaba como registrador civil y esta lo usaba como para la máquina de escribir, ¿no? Entonces siempre tenía en mi casa y los cambios. Entonces cuando él desaparece ha dejado varios ahí y yo lo guardé de recuerdo. Es una forma de hacer memoria. Desde hace más de 20 o 30 años, alcanzar la justicia como un derecho para los familiares ha sido una lucha incansable, una lucha principalmente emprendida por los propios familiares, quienes con mucho esfuerzo han tratado de que sus casos se judicialicen, es decir, lleguen a instancias judiciales y se pueda conocer qué fue lo que pasó y se pueda encontrar responsables por los crímenes de violaciones a los derechos humanos. Mi nombre es Teófilo Orozcotinco, yo provengo del distrito y provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho. Las razones que me encuentro acá en Lima, al igual que de muchos compoblanos, es por la violencia que azotó a nuestro país durante las décadas del 80 a 90. Me he desplazado más o menos los primeros meses de 1983 por motivos de seguridad, al igual que el resto de todos mis compañeros que también migraron de una manera forzada y involuntaria, dejando en completo abandono todo lo poco que teníamos en nuestras comunidades de origen. Mi esposo iba al mando del Comancar y al mando de toda la patrulla iba un mayor. Después de viajar 17 horas de viaje, ellos fueron emboscados
por 3 cargas, poderosas cargas que las habían puesto en la carretera y explotaron, mataron a 14 policías, entre ellos Roberto. Nos hemos refugiado en nuestro propio país. Todos los hogares quedaron frente a una pérdida. Muchas viudas quedaron con 20 años de edad. Muchos hijos sin nacer, son hijos póstumos. Esa parte de la historia tiene que humanizarse. Duro, ¿verdad? Duro escuchar, pues, todo lo que han pasado estas personas, ¿no? Víctimas de la violencia política, y por eso se dice también que nunca más se repita. Pero no, por eso no hay que echarlo al olvido, hay que escucharlos, hay que saber, eso tiene que ser parte de nuestra historia, conocimiento también de las nuevas generaciones, ¿no? Que se van involucrando con la política también del país para poner freno a toda estos años de terror. Bueno, ha sido entonces el testimonio de lo que pasaron algunas de las víctimas y familiares, y sobre esta realidad, pues, se necesita que el gobierno tenga políticas y actúe también con justicia, porque el gobierno tiene que también hacerse cargo. Entonces, ya que estamos en plena coyuntura electoral, estuvimos, como les dijimos, en este foro, y vamos a escuchar de manera resumida, ¿no?, una síntesis de las propuestas que expusieron representantes de varias agrupaciones políticas. En primer lugar, vamos a escuchar, por ejemplo, qué dijo Lourdes Flores Nano de la agrupación Alianza Popular. Quiero transmitir la más absoluta convicción de la alianza que represento y de mi partido como integrante de la misma, continuar en la línea de las acciones emprendidas en ejecución del informe de la Comisión de la Verdad, de luchar por la adopción de la ley de desaparecidos, de ejercer la fuerza necesaria para que hayan recursos destinados a estos propósitos, y de no constreñirnos a los 3 temas que se nos ha planteado, sino de abordar temas que nos parecen esenciales en materia de derechos humanos, cuáles son trata, situación general de menores y pueblos indígenas. Cada uno de ellos merecería, por supuesto, una larga explicación, una visión global de cuál es la política que en materia de derechos humanos, buscando la unidad nacional y buscando el encuentro de todos, sociedad civil y Estado, trabajemos juntos. Esa fue entonces algunas propuestas de Lourdes Flores Nano de la agrupación Alianza Popular. También estuvo presente el señor Augusto Rey, él llegó en representación de Acción Popular, y esto es lo que dijo. El derecho a la reparación, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será reconocido plenamente. El Perú debe cumplir y hacer cumplir los tratados que firma. Como compañía de una política integral de reparaciones, nos aseguraremos de brindar apoyo a las víctimas y ampliando la llegada y mejorando las condiciones de los servicios de salud física y mental. Es imprescindible reconocer que miles de peruanos no solo esperan justicia, sino que no deberían estar solos mientras esperan. Desde el Congreso, personalmente, me comprometo a persuadir y convencer a aquellas bancadas que no quieran asumir la agenda de derechos humanos de la urgencia de aprobar una ley de búsqueda de personas desaparecidas que permita superar los problemas que la burocracia y la inercia generan, así como a subsanar las situaciones de injusticia a las que hoy se enfrentan algunos de los grupos más afectados por la violencia de aquellos años. Ni un muerto más en conflictos sociales. En los últimos 10 años ya llevamos más de 200. Un Estado que reconozca la diversidad de familias. Un Estado que esté al servicio de los peruanos. Entusiasta, lo dijo Augusto Rey en representación de Acción Popular. Y ahora escuchamos también a quien participó, ella es Marisa Glave, en representación del Frente Amplio. En un gobierno del Frente Amplio, no solo aprobaremos la ley de búsqueda y de entierros dignos, sino que daremos recursos necesarios para la creación de un banco genético que permita su identificación, y estaremos al lado de los familiares acompañando y atendiendo. Necesitamos que los lugares de la memoria, los territorios donde sucedieron los atentados y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, sean mantenidos y no sean borrados. Un pueblo sin memoria está condenado a cometer los mismos errores. En el Perú, donde vivimos desigualdades tan violentas, la agenda de derechos humanos no se restringe únicamente a los derechos civiles y políticos. Los derechos sociales, económicos y culturales son fundamentales.
necesitamos garantizar el derecho a la vivienda. Sin educación de calidad, universal y gratuita, sin salud ni derechos laborales, sin poder expresarnos en nuestras lenguas, sin poder reconocer realmente los derechos de los pueblos indígenas, si seguimos creyendo en este país que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, no tendremos una vigencia plena de derechos humanos, justicia y reparación para una verdadera reconciliación. Bueno, el discurso, como han escuchado, en base a las promesas, no faltó por parte, pues, de los representantes de las diversas agrupaciones políticas. Y también hicieron sus ofrecimientos, por ejemplo, Rodolfo Pérez, de Todos por el Perú, Gino Costa estuvo presente también, de Peruanos por el Cambio, y Eda Aguilar, de Alianza para el Progreso. En opinión de Ana María Vidal, quien es abogada, que trabaja por la defensa de los derechos humanos, vamos a compartir un análisis que hace ella. Indica que fue desconcertante, por ejemplo, ver a Lourdes Flores, que casi ni se refirió a la alianza entre el APRA y el PPC, porque como sabrán, vemos pues a través de los medios, ¿no? Sabemos que Lourdes Flores se ha incorporado pues en una alianza con el APRA para estas postulaciones presidenciales. En todo momento, indica pues a opinión de Ana María Vidal, Lourdes Flores hablaba del trabajo realizado por Marisol Pérez Tello y, claro, mencionó el buen trabajo hecho por esta congresista sobre violaciones a los derechos humanos tan graves como la trata de personas y otros temas, pero a su opinión no se fue al fondo del tema del debate, las violaciones a los derechos humanos que dejó el conflicto armado y la agenda pendiente sobre el tema. Había que ir directamente a precisar qué acciones se iban a dar en ese sentido, ¿no? Y de otro lado, tanto el señor Rey, ¿no?, como Glave, sí hablaron un poco más, con mayor rigurosidad, sobre el tema que se convocaba, ¿no? De esa manera, entonces, si se toma en cuenta que el debate electoral se ha centrado en discusiones absurdas, más bien sobre la labor del Jurado Nacional de Elecciones, asusta más bien el poco interés que se le da a la agenda del conflicto armado interno. Parece que no fuésemos un país de posconflicto, que olvidamos que mientras no cerremos las heridas, mientras no haya justicia, mientras no haya reparación para las víctimas, no habrá entonces una verdadera reconciliación en nuestro país. Seremos un país condenado a repetir esa cruel parte de nuestra historia, reflexiona también en ese análisis Ana María Vidal. Quienes lleguen al poder tienen entonces una agenda amplia en esta materia. No vale echarle la culpa al Poder Judicial o al Ministerio Público, es el Poder Ejecutivo el que tiene aún muchos pendientes. Solamente en materia de justicia, dicho poder del Estado tiene la obligación de que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior atiendan las solicitudes del Ministerio Público y del Poder Judicial para poder entregar información, ¿no?, de los militares destacados a las zonas donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que hasta ahora no se hace, señores, no se hace. Además, también el Ejecutivo tiene la responsabilidad de que las Fuerzas Armadas pongan a disposición de las autoridades judiciales a militares requisitoriados o sentenciados por violaciones de los derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene un registro, por ejemplo, de 27 militares que están en calidad de no habidos, pese a tener algún mandato ya de detención o incluso sentencias firmes, ¿no? Y a esto hay que sumarle también que desde septiembre del año 2006, y mediante un decreto supremo, se dispuso que los militares procesados por violaciones de derechos humanos cuenten con abogados pagados por el Estado. Esta norma sigue vigente y hace que todas y todos los peruanos paguemos a grandes estudios de abogados para que defiendan a los inculpados y muchas veces hallados culpables de estas graves violaciones, ¿no? La actitud es totalmente distinta si has sido víctima de una grave violación. También hace recordar a Ana María Vidal, si desaparecieron, por ejemplo, a tus padres, si sufriste una violación, si te torturaron o quién sabe qué más le hicieron a tu familia. A la fecha, en todo el Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solo ha asignado tres defensores públicos. Sí, solo 3 defensores en todo el Perú para que se ocupen de la defensa de miles de víctimas de este tiempo de terror, ¿no? El nuevo gobierno
finalmente ese es el llamado que se hace, que nos sumamos también con Ana María Vidal, ¿no? Y como muchos ciudadanos que exigimos justicia, el nuevo gobierno debe tener la voluntad política para nombrar más defensores públicos, ya que el actual no lo ha hecho. Bueno, ese es el tema también importante que queríamos nosotros poner sobre la mesa. Hay que ser justos con las reparaciones a las víctimas, tantas familias afectadas, ¿no? Y para cerrar, nos han hecho llegar también las víctimas, por ejemplo, su pedido directo. Vamos a compartir las palabras de los familiares de las víctimas, ¿no? Que hacen este pedido directo también de lo que necesitan a quien fuera pues el próximo presidente de la República. Es por eso que nosotros pedimos el derecho de la reparación al Estado peruano. Para nosotros es importante encontrar los cuerpos, ya que el hecho de no enterrarlos, siempre todavía hay un dolor ahí. Mi padre fue desaparecido el 21 de noviembre de 1983 en Churcampa, Huancavelica. Como familiares de los desaparecidos, quien ingrese a la presidencia, cualquier partido que gobierne, lo que nosotros queremos es que continúe el plan de reparaciones integrales, ¿no? Pero que sea como política de Estado, no que sea como de favor o que estemos metidos dentro de programas sociales del gobierno, ¿no? Queremos una política de Estado. Por ejemplo, uno de ellos sería que tiene que firmar el plan, la ley de búsqueda de desaparecidos. Con relación a salud, la que estamos planteando es, por ejemplo, que la atención a la población víctima de la violencia de 80 a 90 sea pues a nivel nacional sin el requerimiento de la hoja de transferencia. Asimismo también estamos pidiendo de que, por ejemplo, si no hay medicinas en los centros de salud o en el hospital que no receta el médico, compremos normalmente en las farmacias particulares, pero que nos reembolse. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto desde el CIS. A los candidatos les pediría que recuerden la parte de la historia del Perú que vivimos todos los peruanos, que tengan un plan de derechos humanos, un plan nacional, que hagan programas de desarrollo para nosotros, programas especiales de reparación, programas especiales de justicia y de memoria. Sería muy importante que el programa Techo Propio flexibilice los requisitos. Lo que nosotros queremos preguntarles a quienes ahora están postulando a la presidencia de la República de nuestro país, ¿cómo disminuimos la inequidad de quienes son acusados de cometer estos crímenes de violaciones a los derechos humanos y tienen acceso a abogados de oficio pagados por el Estado peruano, frente a un abandono a los propios familiares quienes no pueden acceder o no tienen los recursos para contratarse un abogado? Que se haga justicia y se busque a quienes cometieron los atentados, que se haga justicia y se entreguen los cuerpos de las personas desaparecidas. Buscar el mecanismo de entendimiento entre todos los peruanos en función a una reconciliación duradera en nuestro país. Es una opción que ustedes tienen de cambiar, de acercar el Estado hacia sus ciudadanos, hacia los familiares, y de hacer sentir que esas historias de dolor son historias que le importan al país, y son historias que vamos a garantizar entre todos que no se vuelvan a repetir. Lo hemos escuchado directamente, más claro no puede estar. Las víctimas hacen ese pedido, ¿no? Historias de dolor que tienen que importarnos, una agenda por los derechos humanos que está pendiente y que deberían asumirse sí o sí por el próximo gobierno. Así que aquí desde Misiones Amazónicas ponemos ese tema también para los candidatos, y como lo hicimos también en el primer bloque, el tema importante de incorporar también dentro de los planes a todas las poblaciones de nuestro Perú, a todas las poblaciones en sus lenguas originarias. Hay que hacer cosas también para llegar a ellos como se debe. Finalizamos así el programa. Muchísimas gracias, aquí como siempre a través de las ondas de Radio Santa Rosa, su programa Misiones Amazónicas. Juana Edith Martínez se despide deseándoles que tengan un lindo fin de semana y también una buena semana, porque nos reencontramos el próximo viernes. Abrazos. Hemos presentado Misiones Amazónicas, un espacio radial producido por el Centro Cultural José Pío Asa.
Los esperamos en el siguiente programa, en el mismo horario y por las ondas de Radio Santa Rosa. Santa Rosa es tu radio. Buenas nuevas en tu vida.